Compañeros, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con el curso. Lamentablemente la plática no la pude terminar el día que acordé, el lunes. Aquí hubo unos apagones, y tardó media hora después de que me quedé sin red. Entonces la plática que estaba dándose continuará el próximo lunes. Espero puedan asistir. Vamos a continuar con nuestros temas. Estamos viendo, antes, porque ya justamente todos los grupos van a tener exámenes. Su examen es el lunes, ¿sí? Su examen es el lunes, sí, la próxima semana, el lunes. ¿Tienen dudas con los ejercicios? ¿Cómo van? Pues ahí vamos. ¿Tienen Este, algunas dudas? Ajá, con el de la proyección, creo que la suma de la proyección de la suma en la proyección estereográfica. Sí, representar la ah, proyección de la suma, ¿no? En términos de las proyecciones. Ajá, en términos de las ah, proyecciones, ahí sí no se me ha sí, ocurrido cómo resolver ese ok, problema. voy a detener el video, vamos a compartir la pantalla, perdón, este, para comentar los ejercicios, ayudarlos para que no les vaya bien en el examen, mejor dicho. Bueno, vamos a ver. Es curioso lo de la esfera, porque miren, gracias a la proyección estereográfica, nosotros podemos ver de una forma compacta al plano complejo, agregándole el infinito. Lo vemos de una forma compacta. Y ustedes saben que a la hora de resolver problemas de optimización, lo que esperan de funciones continuas es que estén definidos en compactos. Eso es muy útil, porque ahí se alcanzan máximos, mínimos y cosas por el estilo. Claro, cuando son real valuadas. Pero uno puede decir, bueno, es que se beneficia el plano, porque solo le agregas un punto y tienes una representación muy agradable en la esfera. ¿Sí? Sin embargo, también ocurre al revés. El plano, en la esfera también se le dota, ¿sí? La esfera también sale, los puntos de la esfera también salen beneficiados, porque a los puntos de la esfera, como el C es un campo, prácticamente las operaciones del campo se llevan a la esfera, porque aquí justamente es lo que les piden, indicar justamente cómo está dado este nuevo vector, bueno, sí, vector sobre la esfera en términos de los anteriores. Entonces uno bien pudiera definir esta operación. Tomo un punto de la esfera, le aplico esta operación con otro punto de la esfera y me tiene que dar esto. ¿Sí me explico? Se pueden establecer operaciones en puntos de la esfera y que sea esto. La multiplicación nos dará otra. Entonces, siempre y cuando yo no toque al polo norte, estas operaciones están bien definidas, porque pues, prácticamente la proyección estereográfica es una función biyectiva, ¿sí? Del plano en la esfera, sin el polo norte, porque para el polo norte hay que tener cuidado, las operaciones con infinito se establecen de cierta forma. Entonces, con esto, los puntos en la esfera se benefician bastante, ¿sí? Se puede establecer una estructura algebraica de campo sin el polo norte. Bueno, entonces lo que les piden es de alguna manera describir directamente una nueva operación. Miren, lo que piden aquí es cómo está dada la imagen. Entonces, eh, déjenme, tenía rayoneado todo esto. ¿Escuchan ronquidos? No. Ah, qué bueno, porque mi perro está roncando aquí al lado. No. Ah, perfecto. No es que alguien de ustedes esté roncando, no, sino No, aquí tengo un perro que ya está descansando. está pesado para dormir. Entonces, bueno, qué bueno que no nos interrumpe. Vamos a continuar. Miren, entonces, la sugerencia es la siguiente. Vemos la proyección. La proyección aquí está, aquí está. Entonces, miren, prácticamente es P
de z más z'. ¿Estarán de acuerdo? Si yo sigo las fórmulas, esto prácticamente sería z más z' más, y tendríamos todo esto, ¿sí? Sin embargo, no puedo evitar toda esta representación gracias a que la función es biyectiva. Es decir, aquí aparecerán muchos términos de z y z', ¿estarán de acuerdo? Y yo lo que voy a hacer es llamar z1 a p de z, bueno, z griega a p de z y z' griega a p de z'. ¿Están de acuerdo? Es biyectivo el asunto, entonces creo que por ahí arriba está la fórmula de la inversa. De hecho, aquí está. Entonces, mi recomendación es, pues solamente empleen notación, que el aspecto sea notacional. Es decir, de aquí ustedes saben cómo está dado z en términos de z. Ah, ahí está la fórmula, ¿vale? Voy a poner P a la menos 1, P a la menos 1 de z griega. ¿Están de acuerdo? Z' sea P a la menos 1 de z' griega. Y mi recomendación es que sustituyamos esto aquí. ¿Están de acuerdo? Luego acomodamos los términos, si es que se puede, ¿no? Acomoden términos. Entonces lo único que yo voy a obtener es cómo está dado P de z más z' en términos de las componentes en términos de P de z a la menos 1, pero de z griega, y P a la menos 1 de z', ¿vale? Hagan eso. Claro, aquí ya están dadas, miren, aquí ya están dadas las componentes. Esta justamente es la inversa, ¿estarán de acuerdo? Z griega tiene componentes x1, x2 y x3. Esa es justamente la inversa. Y lo único que harían sería sustituir estos valores z en la fórmula, aquí. Y luego sustituyen. ¿Sí? Bueno, sustituyen, luego reacomodan, verifican si se puede acomodar de una forma agradable a la vista. Y con eso y eso sería todo, solamente es notacional. Si se puede simplificar algo, háganlo, ¿vale? Es decir, z sería x1 más i x2' sobre 1 menos x3'. Bueno, esta es la z', ¿vale? Y la z usual es la que tienen arriba. Entonces mi sugerencia, repito, es en la suma, sumaría yo z con z', ¿estarán de acuerdo? Lo sumo. En realidad estaría sumando la representación que tienen con respecto a z y z', z griega y z' griega. Luego aplico esta fórmula, ¿vale? Aquí ya estarían z más z', pero en términos de z y z' griegas. Y lo único que hago es tratar de escribir esto, solamente separar términos, verificar si es que se puede. Y si no, no hay problema. Lo que pasa es que x1, x2 y x3 y las respectivas x1, x2, 3' ya están dadas de manera directa con z griega y z', ¿sí? Que son justamente p de z y p de z'. Entonces, es lo único que les recomiendo que hagan. Espero haberme explicado. Sí, profesor. Sí. Sí, profe. Muchas gracias. Perfecto. Pero entonces esto es muy curioso porque aquí surgió una estructura algebraica sobre la esfera. ¿Sí? Lo mismo se puede hacer con la multiplicación. No sé qué no sé qué interpretación geométrica haya en puntos de la esfera. Claro, en el plano pues, el producto es multiplicar las normas y sumar los argumentos. Sería muy curioso ver eso en la proyección estereográfica. ¿Qué significará? Pues miren, multiplicar productos sería como que alejarse del polo sur o acercarse al polo sur, ¿sí? Y eso de sumar argumentos es darle vueltas a la esfera, dar qué tanto es. Entonces es curioso, miren, más o menos sería si multiplicas normas o se acercan al polo sur, si las normas son muy pequeñas, o si las normas son muy grandes, se acercan al polo norte. Y la suma de argumentos que sabemos en el plano a la hora de ver su proyección, pues son los giros, ¿sí? ¿Qué tanto nos vamos a la derecha? Es muy curioso, entonces sí tiene una interpretación muy accesible. Lo estoy viendo como ya la proyección, ¿vale?
ya la proyección. Esto es lo que va a ocurrir. Entonces, es graciosa la interpretación. Esto sería la multiplicación de puntos en la esfera interpretados a partir de la multiplicación en el plano vía la proyección estereográfica. Ok, es muy curioso. Bueno, yo no sé si se use, pero es muy práctico. ¿Sí? Si van a dar coordenadas y cosas por el estilo sobre la esfera, yo creo que estas operaciones crean movimientos de alguna manera rígidos que pueden interpretar algunos movimientos sobre la esfera. Bueno, vamos a dejarle así. Yo estuve buscando ejercicios, ahora sí que de proyecciones estereográficas, y me salieron muchos PDFs y muchas páginas de geología, me parecía, ¿no? Una rama así. Órale. Que utilizan mucho la proyección estereográfica. Ingeniería civil también hay muchas cosas. Ajá, que decía geología, por ejemplo, no recuerdo, escuela tal de geología. Daban unas definiciones. Geología. Sí, perdón, geología. yo escuché zoología, es que como tengo muchos perros, pues me emocioné. Pero es No, geología, ¿verdad? Perfecto. Sí. Y pues ya definían ahí la estereográfica y así. ¿Y algo así, leíste algo en que la usaban? Pues las lecturas así rápidas que le di, me pareció que, bueno, al menos el que leí era para vuelos de aviones, me parece. No estoy muy seguro, no se me quedó muy grabado la información. Podría volverla a buscar y leerlo ya con más profundidad. Sí, si lo encuentras, si quieres, envíamelo. Me interesa saber así como cultura general, ¿no? Mira, aquí se emplean este tipo de, por ejemplo, creo que como lo comentas, me recuerda mucho a las coordenadas, ¿cómo les llaman? Terrestres, cuando se sitúan sobre la superficie de la Tierra tienen cierto nombre, no recuerdo. Que se ubican incluso con sí, pero sí, hablan con geodésicas pero creo que meridianos en términos de meridianos, de trópicos, no recuerdo el nombre de estas coordenadas, pero tiene mucho que ver con, claro, hay que tener cuidado, es una aproximación porque la Tierra no tiene una forma específica de esfera, creo que está achatada por los polos, pero es una aproximación, localmente funciona, ¿vale? Bueno, entonces, pues muchas gracias por el comentario. Entonces, si encuentras ese material, envíamelo, por favor, para tener un dato curioso y ver si toda esa idea se puede extender a varias dimensiones. Esa es mi idea, ¿no? De todo lo que se hace en complejos, pues ver si se puede llevar a RN usando álgebras de Clifford o cuaternios, ¿vale? Sí, lo envío. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, esta duda, en realidad, realmente es notacional el asunto, ¿vale? Pero de fondo está que la esfera ya tiene una estructura de campo sin el polo norte, ¿vale? Sin el polo norte. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Sí, ¿Dudas? Ahorita esto. En el de que pregunta de que si es conexo o no el conjunto de los complejos, tal que su norma es mayor que 1 y menor que 2, ve que es como una dona centrada en el origen. Ajá. Ahí, bueno, a mí lo que se me ocurre pregunta es si es conexo o no. Bueno, según yo se puede usar lo de que como es abierto, entonces si es poligonalmente conexo, pues es conexo. Entonces, exacto. Muy buena. Ajá. Ahí mi idea es que, pues, viendo la dona, bueno, más bien que es como un algoritmo que damos 2 puntos en el conjunto. Y si existe una recta que los une, pues básicamente ya acabamos, porque pues eso ya es una poligonal. Pero si no existe, por ejemplo, que pase, que se salga del conjunto, podríamos agregar un tercer punto
Ajá. de tal forma que se haga un triangulito dentro de la misma dona y eso hacer unirlos. Entonces, pues básicamente es ir Exacto, exacto. así, ¿cómo se llama? Bueno, ir repitiendo ese Es algoritmo de que poligonalmente conexo. si no existe una recta, le dejamos un n más un punto y hacemos Ujú, otra recta. Entonces ahí exacto, básicamente lo que exacto. se me ocurre es que básicamente solo es demostrar que dentro de la dona existen rectas. Y pues eso es muy fácil de demostrar, según yo. Ok, No sé ok, si ok, esté bien esa ok. idea. Está bien, está bien. Sin embargo, no sé si comenté el concepto de ser arco conexo. Arco conexo es un poco más general que ser poligonalmente conexo. Ajá, creo que nos quedamos nada más con poligonal. Ok, qué bueno que lo comentan. Vamos a hablar sobre conjuntos arcoconexos. Un conjunto es arcoconexo si cualquier punto, cualquier par de puntos dentro del conjunto se pueden unir mediante una curva contenida en el conjunto. Y eso ya extiende la idea de ser poligonalmente conexo. Todo poligonalmente conexo es arcoconexo. Ahora, la idea de que en un abierto conexo esto equivalga a ser poligonalmente conexo, también equivale a ser arco conexo. La idea de esta demostración es muy similar a la que tan solo vimos con poligonalmente conexo, porque, bueno, se verifica, miren, vamos a recordar parte de la demostración. Supongan que es conexo, ¿sí? Vamos a demostrar que es arco conexo. La definición que nos conviene de ser conjunto conexo es que los únicos abiertos y cerrados en la topología inducida por este conjunto A son él y el vacío. Entonces yo defino el conjunto B, ¿sí? Fijo un punto en A y luego llamo Z en A todos los que se unen mediante una curva poligonal. Existe gamma mayúscula que va de Z a W y esta curva poligonal está contenida en A. Son aquellos que se unen, perdón, poligonal no, es una curva, ¿vale? Es una curva, cualquiera, no necesariamente poligonal. Entonces, vamos a mostrar que este conjunto es abierto y cerrado. Y la idea es la misma, ¿sí? Y la idea es la misma. Supongan, va a ser abierto porque vamos a dar un punto ahí. Como A es abierto, existirá un disco abierto de tal manera que este disco abierto está dentro del conjunto A. Si el centro, que es Z, se une a W mediante una curva, ¿sí? Entonces estarán de acuerdo. Este punto, a partir del centro, yo puedo elegir cualquier segmento radial para generar una nueva curva. Esa idea se emplea para mostrar que cualquier punto de este disco abierto se va a unir con W. Así que todo este disco abierto está contenido en el conjunto B, porque cualquier elemento de este disco abierto se une por un segmento radial al centro y el centro inmediatamente se unía a W con una curva contenida en A. Entonces, ya con eso es abierto. Ahora, ¿por qué es cerrado? Vamos a dar un elemento del complemento. Supongan que Z' no está en B, es decir, Z' no se une a W con una curva contenida en A. Entonces, en particular, Z' está en A, así que para Z' existirá un disco de tal manera que todo ese disco está en A. Los puntos de ese disco no pueden estar en B, porque si alguno estuviera en B, uso esa curva poligonal y le agrego el segmento radial hacia el centro. Esto ya me implicaría que Z' está en B y eso no puede ser. Entonces, de esta manera hemos visto que el complemento de B es abierto, ¿sí? Por lo tanto, B es cerrado. Entonces, ya hemos concluido que si esto es distinto del vacío y es abierto y cerrado, y como A es conexo, pues B no le queda de otra que ser A.
como todos los puntos se unen con W mediante una curva contenida en A, pues por transitividad estarán de acuerdo que todo par de puntos se unen entre sí con una curva contenida en A, porque solamente usaría W. Z se une a W con una curva contenida en A. Z' se une a W con una curva contenida en A. Lo único que hago es generar una nueva curva a partir de estas dos y ya se unen cualesquiera dos. Bueno, ahora, brevemente, ¿por qué ser? Perdón, me sacó, no sé por qué. Bueno, estábamos. ¿En dónde estábamos? A ver. Pues estamos muy atrás. Uy. ¿A poco apenas están viendo lo de topología? Bueno, entonces vamos a ver. Ahorita vamos a ver hasta dónde viene el examen. Ya no recuerdo hasta dónde debe venir el examen. Hasta series habíamos dicho. Sí, Ajá, hasta antes de integración. Sí. Perfecto. Series. Muy bien. Perfecto. Sí, porque si se me olvida, imagínense que se me olvide y en el examen les dejo hasta integrales, ¿no? Qué bueno que me acuerdan. Ahorita lo voy a anotar, no lo había anotado. Bueno, entonces vamos a ver. Lo que acabamos de comentar es que es un resultado, es decir, abierto, conexo, pues va a implicar que sea arco conexo. Ya pueden hablar en términos de cualquier curva. En otras palabras, cuando tenemos un abierto, conexo y arco conexo son lo mismo. La hipótesis global es que tenemos un conjunto abierto, ¿sí? Cuando es un abierto, ser conexo o arco conexo va a ser lo mismo. Lo que acabamos de mostrar es la implicación. Ahora vamos a mostrar o comentar la suficiencia, ¿sí? La suficiencia, entonces, miren, si A es abierto y A es arco conexo, vamos a mostrar que A debe de ser conexo, ¿sí? A debe de ser conexo. Entonces, pues vamos a demostrar por contradicción. Me parece que se hacía algo así en el caso de la poligonal. Miren, supongamos que A no es conexo. No es conexo, ¿vale? Y al ser y el hecho de que no sea conexo significaba que lo que les dije que nos convenía muchas veces es que los únicos abiertos y cerrados en la topología relativa a A son él y el vacío. Sin embargo, también platicamos la equivalencia. Pueden usar ese o usar el hecho de que es disconexo y que por lo tanto tiene una desconexión. Es decir, B y C serían dos abiertos, B y C ambos intersectan a A. Es decir, la desconexión, recuerden, cumple con esto. A está contenida en B unión C, pero a la hora de intersectar los tres, me da el vacío, ¿sí? Entonces vamos a suponer que A es disconexo. La pareja B, C, que son abiertos, se llama una desconexión porque cumplen esto, y eso se obtiene porque A no es conexo. Entonces enseguida doy un punto Z en A intersección B, y luego otro punto Z' en C, en A intersección C. Los debe de haber. Y aquí aplico la propiedad de ser arco conexo. Es decir, forzosamente debe existir una curva que una Z con Z' y esa curva debe de estar contenida en A. ¿Sí? Entonces, aquí prácticamente, miren, de aquí se obtiene ya la contradicción. Estos tres hechos junto con este. Miren, les estoy diciendo que un punto en B se une con un punto en A y existe una curva contenida en A que los une, pero la intersección de estos tres es el vacío.
La continuidad, ¿estarán de acuerdo? La continuidad de gamma me va a obligar a que deba existir un punto en la intersección. ¿Sí? La continuidad de gamma me debe de dar un punto en la intersección, porque si no es de alguna manera da un salto. ¿Sí? Da un salto. Hagan de cuenta, por aquí terminaría B, por aquí termina C, aquí está Z, aquí está Z', y les estoy diciendo, ¿qué crees? Existe una curva que une a C con C', y eso está contenido en A, pero en A está ocurriendo este fenómeno que no se tocan, son ajenos estos conjuntos en A, ¿sí? Entonces, la contradicción recae en que no, pues la continuidad de Z', todos estos elementos no debe haber salto, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Aquí me dice que no se intersectan en A. ¿Cómo podemos comentarlo? Podríamos hacerlo así. Miren, podríamos jugar con la parametrización. Parametrizamos gamma, ¿estarán de acuerdo? Gamma supongan que va de 0 a 1. Y los primeros T, todos estos, cuyas imágenes sean puntos de A intersección B, ¿sí? Y los últimos T, que sean los parámetros de la curva, pero que estén en A intersección C. Entonces, aquí prácticamente se emplea análisis real, porque de estos T yo voy a usar el supremo. ¿Sí? El supremo, llámenle alfa. El supremo es alfa. Entonces, vamos a hacer el siguiente análisis. El supremo debe de estar en el intervalo 0,1 porque están acotados por elementos que no están ahí. Entonces, alfa debe de estar entre 0 y 1, es el supremo, y enseguida vean lo que ocurre. Si gamma de alfa está en esta intersección, estos dos son abiertos. Entonces debe de existir otro abierto, ¿sí? Porque gamma de alfa está ahí. Debe de existir otro abierto contenido en la intersección. Pero ojo, ya hay una contradicción porque entonces habría un pequeño segmento o una pequeña parte de la curva más allá. Esto que estoy marcando implicaría que aquí hay más elementos y como van a parar a intersección B, deberían de estar en el conjunto de las T's que dimos al inicio y eso contradice el hecho de que alfa sea el supremo. ¿Sí? Eso ya es una grave contradicción. Ahora, eso fue si el supremo hace que gamma de alfa caiga en A intersección B. Ahora imagínense el otro caso. ¿Cómo va a parar a A y B, A intersección? ¿Cómo va a parar a A? Ya está siendo dividido. El otro caso, estarán de acuerdo. Puede ser que gamma de alfa, esté en A intersección C. ¿Sí? Si está en A intersección C, como este es un abierto, va a pasar esto. Aquí está gamma de alfa. Como es un abierto aquí debe haber otro abierto. Entonces, este segmento va a ser una verdadera contradicción porque yo había pedido que fuesen supremos de los T's, pero que las partes de ese segmento estén en A intersección B. Pero estos segmentos me van a obligar a que esta parte esté en A intersección C. Y recuerden, por aquí habíamos visto otros parámetros que cumplían con eso. Pero miren la contradicción tan grave en la que hay. Si estoy diciendo que aquí vamos a llamarle, quedamos que le llamamos alfa el supremo. Entonces, si alfa es el supremo, ¿estarán de acuerdo? Entonces, todos los elementos que están a la izquierda deberían de estar en este conjunto, ¿estarán de acuerdo? Bueno, si de lo que estamos viendo, supongan en rojo es justamente, bueno, no es ese rojo, más bien, no, sí es ese. En rojo es el punto gamma de alfa, ¿sí? La parametrización me obliga a que justamente este segmento
caiga en A intersección B en C porque es abierto. Sin embargo, el hecho de que alfa sea el supremo, eso indica que para alguno de estos puntos deben de existir valores T, porque estamos hablando que son menores que alfa. Y eso es una propiedad intrínseca de la dirección de las curvas. ¿Sí? Una curva tiene dirección de acuerdo a la parametrización. Siempre decimos que va de 0 a 1 con la parametrización usual o normalizada de 0 a 1. Entonces, si me voy hacia la izquierda, pues obviamente en la parametrización debo de irme también a la izquierda. Pero repito, como alfa es el supremo, estarán de acuerdo que hacia la izquierda de alfa forzosamente debe de existir al menos términos que se encuentran aquí. Entonces, en este segmento debe de existir forzosamente gamma de algún T con T justamente en este conjunto. Pero el conjunto que estoy marcando en rojo son aquellos que bajo gamma van a parar al conjunto A intersección B. Entonces, vean, ya está la contradicción tan grave porque este gamma de T está en A intersección B, porque pedimos que alfa fuese el supremo. ¿Sí? Este gamma de T está en A intersección B, pero también gamma de T está en A intersección C. Para eso fue elegido, porque lo elegimos dentro del disco que está contenido en A intersección C. Entonces, justamente aquí está, miren, ese gamma de T debe de existir y debe de estar en A intersección B intersección C. Y esto es una contradicción, ¿vale? Aquí también estoy pidiendo que justamente como gamma es continua, la imagen de un abierto es un abierto. No lo comenté, pero estuvo implícito a la hora de irme un poco a la izquierda de alfa o irme un poco a la derecha de alfa. Se emplea la continuidad de gamma. Pero si se dan cuenta, son argumentos, pues al elegir el supremo o al elegir el ínfimo, pues eso radica en análisis real. ¿Sí? El supremo y el ínfimo aquí son muy útiles, ¿sí? Muy útiles. Bueno, entonces lo que acabo de comentar es la suficiencia. Así que ya podemos emplear el hecho de que un conjunto abierto, en un conjunto abierto, ser conexo es lo mismo que ser arcoconexo. Y lo tengo que plantear así porque el ejercicio que se tiene, si ustedes quieren verlo de una manera más sencilla, pues miren, el algoritmo es suficiente. Como se trata de una dona, como dijo el compañero, doy un punto Z y un punto W, lo único que hago es irme de uno a otro en términos de una curva cualquiera, ya no necesariamente poligonal, perdón, no, si se dieron cuenta, es muy difícil trabajar con curvas poligonales en algunos casos cuando el conjunto tiene fronteras muy complicadas. Este no es el caso, podemos ahí dibujar algún polígono, pero si hablamos de arco conexos, el concepto es rapidísimo, porque miren, enseguida yo haría lo siguiente. Me voy sobre el mismo arco, ¿sí? El mismo arco de W, prácticamente lo que hago es trasladarlo en torno al origen, ¿sí? Y una vez me fijo en el segmento radial que va hacia el origen. Y esta curva, el algoritmo para crear esa curva es muy sencillo, incluso se puede hacer mediante la programación. Y solamente hay que saber el argumento de Z, el argumento de W, primero que coincidan, aplicar una rotación a alguno de ellos, el argumento diferencia, ¿sí? Y después avanzar, ¿sí? De uno a otro, justamente la diferencia de sus distancias al origen, para ir de un punto a otro. Entonces, está bien, qué bueno que me preguntaste esto, porque ahora saben que en un conjunto abierto ser arcoconexo es lo mismo que ser conexo, y prefiero que sepan este resultado y no nada más nos quedemos con poligonales. Disculpen si no les di el resultado completo, pero acabamos de ver la demostración, ¿sí? Sí, Perfecto. gracias, profesor. No hay de qué. ¿Alguna otra duda? Dudas de series. ¿Cómo van con series? Pues, bueno, siento que por mi parte no hay más dudas y son las series, ahí la llevo. Ok. Bueno, entonces, si ya no hay más dudas, vamos a continuar con el tema, ¿vale?
Perfecto. Entonces, ya no, nadie tiene más dudas. Su examen es el lunes y yo, créanme, voy a usar en el examen los ejercicios, pues, no complicados, sino para pensarse. De hecho, no hay ejercicios muy sofisticados, sino tienen tan solo la intención de reafirmar la teoría que se ve, ¿vale? Ese es mi objetivo ahorita. Bueno, entonces, con respecto a series, ya no hay problemas. Vamos a continuar con nuestro tema. Estamos viendo integrales de una función, ahora sí, sobre una curva, ¿sí? Bueno, aquí nos quedamos justamente. Entonces, miren, lo que vamos a ver es prácticamente, le llaman cambio de parámetro o reparametrización. Tenemos una curva rectificable, ¿sí? O de variación acotada. Tenemos una función que es continua y estrictamente creciente, de tal manera que el punto inicial del intervalo C va al inicial del C, de la B, y la imagen del punto final D va a parar a B bajo phi. Entonces, es importante que la función sea continua y estrictamente creciente. ¿Alguien puede recordar un resultado en funciones de una variable real cuando se topaban con una continua estrictamente creciente? Hay un ejercicio en funciones de una variable real. Como es estrictamente creciente, la función va a ser que phi va a ser que. ¿Qué pueden decirme de una función que es estrictamente creciente? Bien implícito. Inyectiva. Exacto. Inyectiva. Inyectiva. ¿Vale? Entonces, si yo les hablo de la función inyectiva, es que probablemente podamos hablar de su inversa. De hecho, hay un ejercicio en cálculo 1 que ya nos dice prácticamente toda continua estrictamente creciente de un intervalo a otro, además, es suprayectiva, porque el hecho de que phi de C vaya a y phi de D vaya a B y que sea continua, eso me hace decir que cubre a todos los puntos de este intervalo. Es suprayectiva, porque si no los cubriera, cae en contradicción con su continuidad. Y yo puedo ir de A a B de manera continua, sin despegar el lápiz, algo así, ¿estarán de acuerdo? Eso es de cálculo 1. Entonces, la función, además de ser inyectiva, gracias a esto, es suprayectiva. Entonces, vean, existe phi a la menos 1 que va de AB a CD. Su inversa, existe su inversa. ¿Alguien recuerda cuál es el resultado fuerte de ese ejercicio? Estamos viendo que la función, al ser estrictamente creciente, es inyectiva. Al mandar C en A y al mandar D en B, va a ser suprayectiva. Pero además, phi es continua. ¿Qué creen que sepan también de phi a la menos 1? Debe de ser que también es continua. ¿Sí? También es continua. Y se verifica, si quieren, por criterio de sucesiones. ¿Sí? Entonces, es rápido. Entonces, de aquí, de alguna manera estoy comentando esto porque phi a la menos 1 nos daría una propiedad que se llama reflexibilidad, ¿sí? De reflexividad. ¿Sí? De alguna manera ya nos estamos preparando para, y componer funciones de este tipo, phis de este tipo, de alguna manera nos daría una propiedad transitiva, ¿sí? Y el hecho de que exista phi a la menos 1, perdón, no es reflexividad, tiene que ver con simetría, ¿sí? Hablar de phi como si fuera la función identidad sería la propiedad reflexiva. Entonces, de alguna manera, dentro de la definición o de las propiedades que se le piden a phi, se le piden estas propiedades para asegurar
que aquí hay una relación de equivalencia. Bueno, entonces, cuando tenemos una función phi de este tipo, la integral de f sobre la curva gamma es equivalente a la integral de f sobre la curva. Es como conjunto, como traza, es la misma. Solamente ha cambiado su parametrización. La parametrización ya no va de A a B. Ahora, al componerla, la parametrización va del intervalo CD, pero es al mismo conjunto de puntos. No se confundan, estoy integrando sobre la misma traza, por decirlo así. Es la misma traza. Lo único que cambiamos es la parametrización, ¿vale? Bueno, entonces la demostración es directa por lo siguiente. Voy a escribir todo lo que está abajo. Miren, lo que estamos viendo aquí, doy una partición del intervalo CD. Esa partición en el intervalo CD, gracias a que phi es estrictamente creciente, pues me genera una partición. Me genera una partición en el intervalo AB. Vean lo importante que debe de ser la propiedad ser estrictamente creciente. Si no fuera estrictamente creciente, lamentablemente aquí habría algunos traslapes o si no coincidencias de puntos y estaríamos de alguna manera perdiendo la medida del intervalo CD. ¿Sí? Ya no mediría lo mismo. Si la función no es estrictamente creciente, se pierde la medida del intervalo o del segmento. ¿Sí? Entonces, justamente eso, una partición que yo elija en CD, su imagen bajo phi me va a generar otra partición en el intervalo AB. Y esto ayuda mucho porque en principio lo que sabemos es que la curva gamma es rectificable, ¿sí? Y de hecho esta es la longitud, ¿sí? Es la longitud. Lo único que estoy haciendo aquí es que phi de SK y phi de SK menos 1, pues justamente son los elementos de la partición del intervalo AB. Son elementos de la partición phi de P. Esta es una partición del intervalo AB. Entonces, es bueno que una partición del intervalo CD, al aplicar phi, vaya a parar a una partición del intervalo AB, porque así, en términos de particiones, nosotros sabemos que estas sumas siempre son acotadas, gracias a que gamma es una curva rectificable, ¿sí? Y lo único que hago ahora es, pues esto a mí me conviene verlo como la composición y la composición. A fin de cuentas, yo di en principio una partición cualquiera del intervalo CD y estas sumas siempre van a ser acotadas. Por lo tanto, de aquí ya se justifica que esta nueva función pues representa a una curva rectificable, ¿sí? Rectificable. Entonces, aquí lo único interesante es que es estrictamente creciente porque una partición va a parar a otra partición. Bueno, tenemos esto, ¿vale? Tenemos esto. En realidad, las longitudes van a ser las mismas. Y lo voy a comentar. Miren, el proceso, para ver la igualdad, el proceso pueden aplicarlo. Ya les comenté sobre phi, pero ustedes ya saben de cálculo 1 que hay información para phi a la menos 1. Entonces, para phi a la menos 1 pueden aplicar lo mismo. Es decir, que f de alguna otra parametrización sigma compuesta con phi a la menos 1 va a ser menor o igual que b con sigma. Esta propiedad es una consecuencia, porque phi a la menos 1 es en particular una función estrictamente creciente, que manda los extremos en los extremos y es continua, ¿sí? Y entonces, si nosotros aplicamos esta propiedad, pero en lugar de ser sigma, aplíquenla a esta curva. En lugar de ser sigma, aplíquenlo a esa curva.
Si ustedes aplican esa identidad en lugar de sigma, lo aplicamos a esto, estarán de acuerdo, la identidad que ahora obtienen es B de gamma menor o igual que B de gamma compuesto con phi. Perdón. Entonces, hay una pequeña observación que esa desigualdad que acabamos de mostrar, pues como consecuencia, si uno analiza phi a la menos 1, se tiene el recíproco. En realidad, por eso les decía que las longitudes es la misma, no se comenta, lo único que nos interesa aquí es que es una curva rectificable, nada más, para poder hablar de la existencia de la integral, ¿vale? Sin embargo, la inversa se puede emplear y de plano pues es la misma longitud porque se trata del mismo conjunto. Bueno, a continuación damos un epsilon, deltas. Lo que tienen es la definición de integrales para cada una. Estarán de acuerdo, esta integral es aproximada por sumas de Riemann tipo Stieltjes, de sumas Riemann-Stieltjes. Esta integral es aproximada por estas sumas de Riemann, de tipo Riemann-Stieltjes, ¿vale? Doy un epsilon. Para ese epsilon, como son en principio curvas distintas, pues existiera un delta 1 y existiera un delta 2, a partir de las cuales si la norma de la partición respectiva es menor que esos deltas, pues tenemos esas desigualdades. Entonces, lo único que hacemos es llevar una suma de este tipo a una suma de la que aparecen abajo. Y eso se logra mostrando o empleando la continuidad uniforme. Miren, lo que pedimos aquí es que gamma de TK diste de gamma de TK menos 1, ¿sí? Bueno, no, voy a borrar esto, permítanme tantito. No son gamas, son los T. Pedimos esto para que para que la identidad 2 o la desigualdad, mejor dicho, 2 se cumpla. ¿Estarán de acuerdo? Necesitamos que la norma de la partición tenga o sea menor que delta 2, ¿sí? TK diste de TK menos 1 en valor absoluto menor que delta 2, pero como phi es continua, ¿sí? Phi de S, llámenle T, ¿sí? Los S están en el intervalo CD y los variables T están en el intervalo AB. Bueno, como phi es continua en el intervalo cerrado, CD, pues en particular es uniformemente continua. Así que si yo doy este epsilon, delta 2, estarán de acuerdo, deberá existir un delta que si era menos 1 menos que de menos pi de sk menos 1, pues deben distar el menos que el epsilon que propusimos, ¿sí? Epsilon lo empleo en la comunidad de phi. Lo que hago es cambiar las variables. En otras cosas, en otras palabras, ¿qué crees? El TK era un punto Profesor, con como que cierta se le está propiedad. cortando. Perdón, La perdón. puedes cambiar por phi de SK. TK. Profesor, no lo escuchamos, profe. Ya se fue. Se perdió. Se volvió a ir la luz.
Ya le pregunté, a ver qué me contesta. Hola compañeros, ya regresé. Hubo un pequeño apagón y ustedes saben que los apagones hacen que el router pierda señal. Entonces, ya estoy aquí de regreso. Sí. Perfecto, perfecto. ¿Hasta dónde platiqué? Sí comenté prácticamente que con la continuidad uniforme de phi, los TKs pueden ser sustituidos por los phi de SK. Creo que sí, es que de antes de que se desconectara, no sé, Se estaba cortando minuto antes mucho. se le estaba cortando. Ay, no inventen. Bueno, Ya se Pero ya, un poquito, ok. yo como que se podía escoger la partición pequeña y ya. Ok, a ver. Ok, creo que son los audífonos. Permítanme ya. ¿Ya no se oye así intermitente? no, ¿No? al menos ahorita Lo no. que pasa es que los audífonos, como ya sabrán, eliminan los ruidos como los ronquidos de los perros, el de los tamales, muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a hablar así, espero no nos interrumpa algún otro ruido. Bueno, lo que les comentaba es que las variables t que están en el intervalo AB, el requisito para que 2 se cumpla es que la distancia de 2 consecutivas sea menor que delta 2. Como las variables S están en el intervalo CD y phi es uniformemente continua, delta 2 lo puedo emplear como el epsilon para phi en la continuidad uniforme. De esta manera, si yo pido que SK diste de SK-1 en menos que delta, pues ya tendríamos que las imágenes bajo phi deben distar en menos que delta 2, que ese fue el epsilon que quedamos de dar a phi en su continuidad uniforme. Entonces, de esta manera ya queda justificado el por qué puedo cambiar. En lugar de escribir TK, puedo escribir phi de SK, porque los phi de SK pertenecen a la partición phi de P, que cumple que su norma es menor que delta 2. Y bueno, lo único que queda con comentar es por qué phi de sigma k puede sustituir a tau k. Y eso es gracias a que es estrictamente creciente. Miren, aquí está tk-1, aquí está tau k, aquí está tk. ¿Sí? Entonces, perdón, S y S. Entonces, al momento de aplicar phi, estarán de acuerdo, phi de SK-1, quedamos que lo denotamos como TK-1, va a estar porque phi es estrictamente creciente, entonces va a ser phi de sigma k menor o igual, y quedamos que SK lo denotamos como T sub k. Entonces, phi de sigma k cumple lo mismo, estar en el intervalo con extremos TK-1, TK. Así que lo único que hacemos es sustituirlo, ¿sí? Se puede sustituir. En otras palabras, toda la suma que ustedes están viendo aquí, eligiendo delta adecuado, se pueden escribir exactamente aquí. Esa suma se puede escribir aquí, ¿vale? Entonces, el delta adecuado es el mínimo de delta 1 y delta 3 para poder emplear las desigualdades anteriores. Y por eso aquí ya concluyo que la distancia entre estos dos son menores que epsilon, porque esta suma, repito,
es justamente la suma finita que aparece aquí. Son lo mismo. Cuando la norma de P es menor que el mínimo de delta 1 y delta 3. ¿Sí? Bueno, entonces, como es el mismo término, ya la desigualdad del triángulo nos mostrará que estas dos integrales distan en menos que epsilon, y como epsilon es arbitrariamente pequeño, pues concluimos. ¿Sí? Bueno, tenemos lo siguiente, tenemos dos curvas rectificables. Vamos a decir que son equivalentes si existe una función continua, vean, estrictamente creciente. Manda los extremos en los extremos. Y tal que sigma resulta de la composición de gamma con phi. Phi, como les comenté, que es el cambio entre los dominios de las curvas, se le llama cambio de parámetro. Y yo no sé si lo deje como ejercicio, pero al menos ya tienen una idea de por qué si es una relación de equivalencia. Es decir, gamma está relacionada con gamma mismo porque uso la función identidad sin problema. ¿Sí? Luego, si gamma está relacionado con sigma, pues uso phi. Pero ahora, ¿por qué sigma está relacionado con gamma? Pues uso phi a la menos 1. Quedamos que se puede verificar todo eso de cálculo 1. ¿Sí? Va a cumplir los requisitos. Luego, si gamma está relacionado con sigma y sigma está relacionado con delta, pues ya usaré las composiciones, ¿estarán de acuerdo? Adecuadas, porque composiciones de continuas estrictamente crecientes vuelve a ser una continua estrictamente creciente. Entonces, por eso es una relación de equivalencia. Yo no sé si se deje esto como ejercicio al final, pero al menos ya tienen la idea. A continuación, vamos a ver, damos una curva rectificable, ¿sí? Definimos la norma de gamma como la longitud que tenga la curva desde el punto inicial hasta el punto donde estoy evaluando. Entonces, más bien sería la función que me da la longitud de la curva. La función longitud, podríamos llamarle así, la función longitud. Y estarán de acuerdo, pues la longitud se calcula así, como el supremo de las longitudes de las poligonales inscritas en la curva. Pero la aclaración es desde A hasta X. No es toda la curva, sino la sección hasta donde me indique X. Entonces, en otras palabras, si esta es gamma, gamma de A y gamma de B, estarán de acuerdo. La norma de gamma en X es justamente esta longitud. Es esa longitud. Esta longitud. Ahora, hay que aclarar que esta función va del intervalo AB, pero a los números reales, porque son longitudes, estarán de acuerdo. Es una función real valuada. Es la siguiente observación. Dados dos puntos en el intervalo AB, si X es menor que Y, entonces se verifica que la longitud hasta X de gamma es menor o igual que la longitud del punto inicial hasta dado por el gamma de Y. ¿Sí? Este punto, si lo quiero ver, es gamma de X. ¿Sí? Este número es su longitud. Por acá supongan que está gamma de Y. Entonces, este número representa la longitud. Representa esta longitud. Entonces, se verifica que es creciente, de hecho es estrictamente creciente. ¿Sí? Es estrictamente creciente. Creo que hubo un ejercicio, ¿sí? Si yo les doy una función que es creciente, ¿sí? Inmediatamente esa función es de variación ¿qué? Acotada, ¿no? Porque si yo calculo estas sumas, bueno, llámenle gamma, ¿sí? Gamma de A, gamma, voy a borrar esto. Son estas sumas, gamma de TK-1
TK, perdón, menos gamma de TK menos 1. En particular, estamos hablando de la norma, ¿verdad? De la norma. Y aquí prácticamente les estoy diciendo que la función da valores reales y la función es creciente. Entonces, ¿estarán de acuerdo? Yo puedo olvidar las normas porque no se trata de números complejos, son números reales y además este número real es mayor o igual que este. Se trata de cantidades no negativas. Y esto me conviene mucho. Esto me conviene mucho porque a la hora de hacer la suma desde k igual con 0 hasta n, se trata de una suma como le llaman telescópica, donde se van cancelando algunos términos y prácticamente esto me daría la función evaluada en el punto extremo derecho, que sería tn, menos la función evaluada en el punto izquierdo, t0. Pero hay que aclarar que esto sería la longitud de la curva total, ¿estarán de acuerdo? Porque es el punto final. Tn sería b y t0 es a. Entonces es la longitud de la curva menos, pues, la longitud del punto inicial al punto inicial es 0, ¿sí? Es 0. Entonces, aquí prácticamente ya nos está diciendo que esta nueva curva, ¿sí? No importa que vaya del intervalo AB a los reales, es una curva que se dibuja sobre el eje real, ¿sí? Pero esta curva es rectificable, ¿sí? Es rectificable porque aquí estoy aplicando la definición para ver si es rectificable. Quedamos que todas estas sumas deben de ser acotadas. Es rectificable. Más aún, todas esas sumas siempre me dan una constante. ¿Qué constante es? La longitud de la curva, ¿sí? Entonces, aquí aparecería inmediatamente otro resultado. No solamente la desigualdad estricta, estarán de acuerdo. La longitud de esta curva justamente corresponde a la longitud de la curva gamma. ¿Qué ha ocurrido? Pues algo muy curioso, compañeros. Si quieren ver geométricamente, no es la gran cosa, pero vamos a comentarlo. Por aquí se dibuja la curva, ¿vale? Este es gamma. Y gamma mayúscula, si la quieren graficar, se encuentra aquí. Aquí está gamma mayúscula, ¿sí? Gamma mayúscula. Entonces, en 0, justamente le corresponde, bueno, sería de A a B, ¿sí? Del intervalo AB, no necesariamente desde 0. Entonces, permítanme tantito. Creo que sí iría de 0, pero... No, pero no. Ahí está, ya está. Sí iría, sí parto de 0. ¿Por qué no? Sí parto de 0. Miren, esta función evaluada en A me da el punto 0, porque es la longitud 0. Aquí estaría gamma de A. Para un punto T arbitrario entre A y B, aquí, supongamos, se dibujaría gamma de T, mientras la norma de gamma en T sería este punto, y lo curioso es que esta longitud es justamente esta, ¿sí? Y así nos vamos. Entonces, esta sería una curva rectificable, como comentamos, y la longitud de este segmento es justamente la longitud de la curva. Es como si la estiraran y la colocaran sobre el eje real prácticamente. De hecho, se podría establecer una deformación continua para ir de una curva a la otra. Bueno, vamos a dejarle así. Ahí es como se ven las dos gráficas o las dos curvas. Entonces, miren,
pueden leer todo esto, pero mi sugerencia es que aprecien el adjetivo de ser creciente y que la función da valores reales, porque aquí los estoy engañando. Estas normas pues se pueden quitar, ya que este es un número real mayor que este, y cuando yo hago la suma, pues se cancelan muchos términos. Es mi sugerencia, ¿vale? Lo que está escrito ahí es correcto, ¿sí? Pero pueden saltarse algunos pasos. Miren, tenemos una función que es continua en gamma, en la traza. Se define esto, ¿vale? Hay que aclarar, esta definición está bien dada porque acabamos de verificar que si gamma es una curva rectificable, esta es otra curva rectificable. ¿Sí? Si alguien se pregunta, profe, pero ¿cómo se da esa definición de que, mire, aquí está gamma y aquí está la norma de gamma? No se dejen engañar. Todo esto para mí es una función continua. ¿Estarán de acuerdo? Así es como iniciamos el concepto de integral. Es una función continua en el intervalo AB. Lo importante para nosotros es quién es esa curva. Entonces, si recuerdan, voy a definir de manera general. ¿Recuerdan cuando vimos la integral de una curva la integral de una función con respecto a una curva sobre el intervalo AB? ¿Sí? Si recuerdan, las sumas eran estas. Era f de tau k, gamma de tk menos gamma de tk menos 1. Y ya después les dije, es que miren, luego cuando yo considere la función definida sobre la curva gamma, pues en realidad aquí surge f compuesta con gamma y terminamos. Pero era un caso particular, estarán de acuerdo, fue lo que comentamos. Ahora aquí, lo que conviene, voy a quitar esto, ya voy a anotarles la composición, porque es justamente la composición la que va aquí para la definición que vemos arriba, f compuesta con gamma. Sin embargo, esta es la función continua. Estoy integrando con respecto a la norma de gamma. Entonces, aquí iría norma de gamma y norma de gamma. Son estas sumas. Si acaso a ustedes se les pide calcular la integral de f en la norma de z en cierta curva, deben de verificar el supremo de este tipo de sumas. ¿Sí? Es f compuesta en gamma y aparte las longitudes se miden, pero en la función continua norma de gamma, ¿vale? Bueno, es el comentario. Creo que hay un ejercicio de ese tipo más adelante. Una sugerencia para el ejercicio que quizá venga adelante es que en una circunferencia, el, la longitud de la curva estará dada en términos de los, si es una circunferencia unitaria, ¿sí? La longitud de esta curva, en principio, sería el radio por el ángulo, ¿sí? La circunferencia es unitaria. Entonces, el arco prácticamente, o la longitud, la da el ángulo. Sí, es una sugerencia. Creo que más adelante hay un ejercicio. ¿Sí? El arco. Bueno, voy a dejarlo así. Ya cuando veamos el ejercicio, creo que platicaré con detalle. Miren, ahora se van a definir ciertas operaciones para nuestras funciones que son un poquito más generales que las que veníamos haciendo. Tenemos gamma a la menos 1, va a ser, perdón, menos gamma, va a ser gamma de t, menos gamma de t va a ser gamma en la variable menos t, donde t está entre menos b y menos a. Aquí prácticamente hay un cambio de sentido. Recuerden, el primer cambio de sentido que vimos es porque el intervalo era 0, 1. Y ese es muy sencillo. Tan solo les voy a decir que es, si phi la quiero cambiar de dirección, la habíamos denotado como phi a la menos 1 y evaluada en t, pues era phi de 1 menos t.
Cuando es el intervalo 0,1, el cambio de sentido es directo, ¿sí? No hay tanto que hacer, pero es el intervalo 0,1. Por lo regular, muchos trabajan en el intervalo 0,1 y es la condición normalizada. Y así, uno inmediatamente encuentra la inversa, ¿sí? El cambio de dirección de la curva. Bueno, ¿qué ocurre en cualquier otro intervalo de manera general? Pues vean, gamma está definida de AB a C. Y lo que hago yo para cambiar el orden es únicamente afectar con un signo menos, es decir, menos gamma va a tener dirección opuesta y la función está dada como gamma en menos t, aclarando que t está en menos b, menos a. ¿Por qué? Tan solo hay que multiplicar por menos estas desigualdades, estarán de acuerdo, menos b y menos a. Si yo multiplico por menos estas desigualdades, tendríamos que es a menor o igual que menos t, menor o igual que b. Es decir, es correcto evaluar a phi en menos t, porque es este número menos t el que está en el intervalo donde se define phi, que es de a a b. Lo único que hay que darse cuenta es que t, pues sí varía entre los extremos, perdón. Y el punto inicial para menos phi es evaluar en menos b, ¿sí? Es evaluar en menos b, lo que equivale a evaluar a phi en menos me daría b. Por eso cambian totalmente el sentido, ¿sí? Solamente se cambia el sentido y son las propiedades que tiene multiplicar por menos 1. Se invierte el orden. Entonces, este sería el punto inicial para la curva menos gamma, que coincide con el punto final de la curva gamma. Estamos cambiando la orientación tan solo, ¿sí? Estamos cambiando la orientación. Claro, este razonamiento se puede aplicar también cuando la función está definida en el intervalo 0,1, sin problema. Ahora, recuerden, pueden usar la que ustedes quieran si se trata de calcular integrales, porque en estas funciones son crecientes. Bueno, si cambian el parámetro, si hay un cambio en el parámetro, ¿sí? Me refiero a lo siguiente, ¿eh? La diferencia entre menos gamma, ¿sí? Supongan, todo está definido en el intervalo 0,1. La diferencia entre definir menos gamma y gamma a la menos 1, ¿sí? Es que esta sería gamma de menos t, donde t varía de menos 1. Voy a borrar esto que está aquí abajo. Donde t varía de menos 1 a 0. Esto sería aplicando la operación que acabamos de hacer si la función gamma está definida en el intervalo 0,1. Ahora, si recordamos nuestra definición de gamma a la menos 1, gamma a la menos 1, en t fue gamma de 1 menos t, donde t, sin problema, varía de 0 a 1. Ahí no había un cambio de dirección en el parámetro t, vaya, es de 0 a 1, simplemente. Lo único que hay que tomar en cuenta es que en realidad a la hora de integrar, si nos damos cuenta, estas dos, ahí hay dos funciones, se está componiendo con dos funciones, ¿vale? Si nos damos cuenta, para ir de menos t a 1 menos t, donde esta varía de menos 1 a 0, y luego ir a esta expresión que varía de 0 a 1, debería yo de ir de uno a otro mediante una función que es continua, estrictamente creciente, ¿sí? No, perdón, tan solo sería t, porque es donde estoy evaluando, no es menos t, es t tan solo. Tendría que ir de aquí a acá, mediante una función continua, estrictamente creciente. ¿Estarán de acuerdo? Estas dos funciones para ir de una a otra. Y se puede crear, ¿sí? Se puede crear. Es que aquí aparece un menos. Eso ayuda mucho, ¿vale? Entonces se puede crear. Así que a la hora de ustedes elegir la parametrización para integrar, no se preocupen siempre y cuando las parametrizaciones estén en la misma clase, ¿sí? Bueno, entonces vamos a manejar esta notación.
De aquí en adelante, si quieren cambiar de sentido, por lo regular se va a usar menos gamma. Y vean que es importante el cambio en el sentido, porque vamos a ver integraciones de esta forma, en donde la integral en todo el triángulo, bueno, me refiero a la frontera del triángulo, se debe ver forzosamente como la suma de integrales en T1 y en T2, y a la hora de elegir las direcciones, eso es lo importante. ¿Cómo puedo yo elegir? Miren, T1 va a tener este sentido, y T2 le agrego esto. T2 va a ser este triángulo, bueno, la frontera del triángulo, pero con el sentido que ustedes están viendo. Y el trapecio que aparece abajo va a tener este sentido. Esos sentidos son convenientes porque solamente así, al integrar en estos dos segmentos, como tienen sentidos opuestos, las integrales se van a cancelar. Es lo que vamos a ver justamente. Es lo que vamos a ver. Por eso es importante la notación menos gamma, o si quieren seguir empleando gamma a la -1, adelante, ya no lo recomiendo, solamente usen menos gamma, ¿sí? Pero se puede usar. Justamente estas dos integrales se van a cancelar, de tal manera que si yo sumo las integrales en el triángulo que está arriba con la integral de f sobre la frontera del trapecio que aparece abajo, la suma me va a dar la integral de la función en todo el triángulo. Por eso son importantes estas funciones, estas operaciones que estamos haciendo. No se comentan, se emplean bastante, créanme, mucho se emplean en integrales de línea y no se comenta mucho de esto. Miren, luego tenemos una curva y lo que hacemos prácticamente es trasladarla, estarán de acuerdo. Se traslada, porque son los puntos de la curva más la constante. Hagan de cuenta que si esta es la curva gamma y esta es la constante o el vector que representa el complejo C, lo único que hago es generar una traslación. Esto sería gamma más C. Solamente es una traslación, ¿vale? Enseguida, propiedades de las operaciones que acabamos de establecer en integrales de línea. Miren, justamente lo que les comentaba, hay un cambio de dirección, nada más. Ocurre exactamente, estarán de acuerdo, con la integral de gamma a la -1 de f. Esto fue menos la integral de f en gamma. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, la siguiente desigualdad, pues no es más que una consecuencia de lo que ocurre en las sumas. Por eso ya no anoté nada, porque en general estarán ustedes de acuerdo. Cuando ven una integral y quieren ver propiedades de la integral, no se van a la integral, se van a las sumas que se aproximan a la integral. Por ejemplo, cuando uno ve funciones Lebesgue integrables, pues uno no inmediatamente se va a funciones Lebesgue integrables, se va a funciones escalonadas, ¿no? Como que nos vamos por lo fácil para llegar a lo complicado. Esa es la sugerencia en general. Si ustedes van a trabajar con un ente el cual es aproximado por algunas cosas a accesibles, más accesibles, y la aproximación es adecuada, mejor inténtenlo con las cosas más sencillas. Entonces, miren, estas desigualdades no son más que una consecuencia de lo que ocurre en sumas, porque vean, yo quiero, estas sumas se aproximan, f compuesto con gamma en tau k, aquí aparecería gamma de tk menos 1, de tk, perdón, menos gamma de tk menos 1, ¿sí? Lo que hacen es, pues tomen norma, la suma es finita, y lo que hacen a continuación es aplicar la desigualdad del triángulo y luego todo esto. Sería la suma de la norma de f compuesto con gamma en tau k, y nos quedaría esto. Gamma de tk menos gamma de tk menos 1. ¿Sí? Entonces son estas sumas. Ahora hay que ver estarán de acuerdo, es la longitud de la curva poligonal que une a gamma de tk con gamma de tk menos 1. ¿Sí? Bueno, por aquí pasa eso. Supongan que
La curva poligonal hace esto. Bueno, la curva original hace esto. Entonces, ese número es este segmento. ¿Sí? Este es ese segmento. Aquí lo que podemos hacer es emplear la continuidad uniforme de gamma. Yo puedo pedir que los puntos TK y TK-1 se aproximen lo suficiente para que este segmento mida más o menos lo mismo que este. ¿Sí? Se emplea la continuidad, ¿vale? Y a continuación, lo único que hay que recordar es que, bueno, rojo no, ¿verdad? Permítanme tantito. Que rojo se me hace el llamativo, pero no es adecuado. Esta es la curva poligonal. Y vamos a compararlo con esto. Entonces, las longitudes de la curva que aparece en amarillo y el segmento que está en azul se van a aproximar. Se puede elegir que la norma de la partición sea menor que algo para que estas dos cantidades se aproximen. Y esa es consecuencia de la continuidad uniforme de gamma. ¿Sí? Se puede elegir sin problema, ¿eh? Nada más es cuestión de razonarlo. Y ahora, la longitud de la curva o de la sección de la curva que está en amarillo, pues estarán de acuerdo, la longitud es la longitud que se mida hasta TK menos la longitud de la curva que se mide hasta TK-1. Es por eso que esta diferencia se aproxima a esta. ¿Sí? Se aproximan esas dos longitudes. Y pues en esa aproximación, prácticamente, si yo coloco el mismo término que aparece aquí, F compuesto con gamma, valuado en tau K, la suma que estoy anotando en verde, estarán de acuerdo, corresponde a esta integral. Por eso se da la desigualdad. ¿Sí? La norma de la integral va a ser menor o igual que la integral de la norma de la función, en la norma de dz o con respecto o sobre la curva norma de gamma. Bueno, con respecto a la curva de gamma sobre el intervalo AB. Me parece que, bien, aquí está abajo. Muestre la proposición anterior. Entonces ya les di una sugerencia, ¿sí? Continuidad uniforme. Continuidad uniforme. ¿Vale? Creo que también, no, con eso bastaba. También aquí la parametrización de los puntos funciona. Miren, la parametrización de los puntos de la curva, si es necesaria que la empleen, pues es muy sencilla porque sería la parametrización de los puntos de este segmento, mejor dicho, del segmento que está en azul. Va a ser importante comentarlo. Pues T veces la norma de gamma en TK más 1 menos T veces la norma de gamma en TK-1. ¿Sí? Esta es la parametrización del segmento. Y lo que les estoy comentando es que estos puntos se aproximan, los puntos gamma de T se aproximan a estos. ¿Sí? Usen la continuidad uniforme, ¿vale? Usen la continuidad uniforme para verificar este resultado. Y se tiene. Bueno, se me está acabando la batería. Tengo problemas con la batería desde hace buen rato. Aquí le dejamos. Entonces, ya considero que están listos para su examen. Entonces, ya considero que están listos para su examen. Yo creo que sí. Perfecto. Bueno, prepárense bien porque recuerden, calificación menor que 8 o menor o igual. Creo que es menor. Menor estricto. Menor, Sí. menor estricto, ¿verdad? Menor estricto que 8 es una calificación reprobatoria. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos. El lunes entonces no hay clase. El lunes a la hora de clase yo les enviaría en PDF el examen. Tendrán 2 horas con 15 minutos
para que ustedes me escriban sus respuestas. Los 15 minutos que doy extra es para que tengan tiempo de escanear y me envíen sus respuestas a mi correo institucional. ¿Sí? Ese mismo día tienen todo el lunes para entregarme los ejercicios correspondientes hasta la sección de series. ¿Alguna duda? No, No, profe, profesor. por eso que no. Ok. Bueno, compañeros, entonces nos vemos, que tengan... Que bueno, estudien, ¿vale? Tienen hasta el lunes. Sí, De todos profesor. modos, si alguien tiene alguna duda, mándenme un correo de algún ejercicio, los ayudo. Que tengan muy buen día, se me va a acabar la batería. Hasta luego. Sí, profesor. Hasta Igualmente, luego. profe, buen Gracias, día. profesor. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego, compañeros. Bye. Bye.